Muy bien, queremos hoy en TV Noticias hablar de lo que pasa en el exterior, en el extranjero. De cuando en cuando damos una vuelta por los países vecinos. Lo hemos hecho ya con algunos otros países y hoy queremos hablar de Nicaragua, que está en una situación bien compleja, diría yo. Nos acompaña Vilma Núñez. Ella es una reconocida defensora de los derechos humanos en Nicaragua, en este hermoso país centroamericano. ¿Cómo está, Vilma? Gusto saludarle. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir con el auditorio chileno nuestra realidad. Nosotros estamos aquí en la región del Biobío, en el centro sur de nuestro país, y la saludamos, y a través suyo saludamos a todos los ciudadanos nicaragüenses que lo están pasando aparentemente bastante mal. Yo no sé si la gente conoce un poco la historia de Nicaragua. Actualmente está gobernando el señor Ortega, que, Vilma, dígame usted si no es así, digamos. Él formó parte de un movimiento, los sandinistas, que derrocaron a un dictador hace ya largo tiempo, pero ahora parece que el señor Ortega está ahí bien aferrado al poder, lleva ya no sé cuántos periodos, cuatro gobiernos parece, y tenemos circunstancias bien particulares en su país, Vilma. Sí, efectivamente el mundo entero y ustedes, especialmente también los chilenos, fueron incluso partícipes de una revolución que se inició, que se impulsó por el pueblo nicaragüense, vanguardizada, no me gusta la palabra, o encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, del cual formaba parte como uno de sus dirigentes de Daniel Ortega. Pero todo lo que significó las posibilidades de una transformación democrática, de la destrucción de una dictadura cruel y sanguinaria como era la de Anastasio Somoza, contra la cual se luchaba, en la actualidad pasa lo siguiente, para no historiar mucho, que en primer lugar, ese dirigente que tanta gente idealizó, que nosotros idealistamente y muy cerrados idealizamos también, traicionó los principios revolucionarios de toda la gente que creía en ese método como la única forma de alcanzar la democracia y alcanzar en definitiva la vigencia de los derechos humanos, que es para mí, como defensora de derechos humanos desde hace muchísimo tiempo, es la realización completa de todos los ideales de libertad, democracia, paz y todo lo demás. Pues ese hombre que tanto idealizaron y al que tanto siguieron se ha convertido prácticamente en la réplica nefasta de lo que fue la dictadura de Somoza, contra la cual combatió. Sí. Entonces ahora estamos viviendo una situación verdaderamente inédita, una situación verdaderamente gravísima que nos tiene prácticamente a todo el pueblo, no es exagerado decir, nos tiene prácticamente en una situación de miedo generalizado, de terror establecido, donde todo el mundo se siente inseguro, no sabe si va a acostarse y si va a amanecer, o si va a anochecer y no va a amanecer, porque precisamente las noches son el escenario predilecto de ellos para aterrorizar. Sí. Esa es la situación que se vive. Contra esta situación, que es larga de explicar, tiene varias etapas. En primer lugar, el Frente Sandinista pierde las elecciones en 1990, asume el poder un gobierno con signo ideológico distinto, pero que impulsó el disfrute de las libertades públicas, de la libertad de expresión fundamentalmente, y se vivieron 16 años prácticamente en una situación de gobiernos que llamaban y llamábamos incluso neoliberales, que lógicamente tenían parámetros distintos para impulsar lo que debían de ser las realizaciones concretas de la gente. Sin embargo, desde que perdió el poder y aquello que fue saludado por todo el mundo como el ejemplo que se estaba proyectando de un grupo de revolucionarios que llega al poder por las armas y lo entrega por la vía de las urnas, fue también un engaño. Porque en la noche misma, en su discurso de aceptación de su derrota,
lanzó una afirmación que se dice: vamos a gobernar desde abajo. Y eso significó precisamente la actividad permanente de Daniel Ortega durante esos 16 gobiernos de signo ideológico diferente, de prácticamente entorpecer sus labores, obstáculos de toda naturaleza, y no dejarlos gobernar. Vilma, sí, el punto más alto de lo que está pasando en Nicaragua, por lo menos lo más, comillas, publicitado a nivel internacional, ha sido el arresto de los candidatos o precandidatos presidenciales. Entiendo, son 6 precandidatos presidenciales o candidatos presidenciales que han sido arrestados. Una cuestión curiosísima. ¿Cómo se explica eso por parte del régimen, digamos? Yo estuve leyendo algunos artículos antes de esta entrevista y el último, por lo menos, de los arrestados, los acusan de traición a la patria. Hay otros que se los acusa de corrupción o asociación ilícita. ¿Cómo se ve ese tema? Sí, definitivamente aquí el 18 de abril de 2018 se despertó el pueblo de Nicaragua, impulsado por unas acciones estudiantiles de reclamo, de demanda y de resistencia a los atropellos que el gobierno venía impulsando. Son 3 años consecutivos en que se ha desarrollado una estrategia prácticamente de terror que se ha desarrollado por etapas y que ha venido escalando. En ningún momento Daniel Ortega ha abandonado su propósito, que es perpetuarse en el poder y permanecer sin que nadie le pueda mover del mismo. Y entonces, como toda la gente de Nicaragua, hastiado ya de una guerra, habiendo sufrido en carne propia lo que fue una guerra, ha decidido impulsar este cambio absolutamente necesario e indispensable y urgente, impulsando métodos cívicos, y nada mejor y nada más queda que los procesos electorales. El proceso electoral nosotros lo vemos no como un fin en sí mismo, sino como el medio precisamente para buscar cómo lograr ese objetivo de alcanzar la paz, alcanzar la democracia. Y para ello pasa lógicamente por remover los obstáculos y las causas que impiden esa realización. Y eso tiene nombre y apellido. Eso se llama Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa. Esa tiene un nombre concreto que se llama prácticamente dictadura. Entonces, viene buscando cómo agredir y cómo eliminar cualquier forma de protesta, sí, al extremo de darse en Nicaragua una situación de que se prohibieron las protestas. No dejaban salir de su casa a la gente hasta llegar a este momento donde el camino del tiempo llega a la fecha en que deben realizarse elecciones, y entonces Daniel Ortega decide enderezar sus agresiones en contra del proceso electoral. ¿Cuándo? Y el proceso electoral va a ser el próximo 21, las elecciones el próximo 21 de noviembre. Y ha dado el golpe, el tiro de gracia en una forma figurada, ha dado el golpe terrible al proceso democrático al haber prácticamente encarcelado previamente a los 6 precandidatos a la presidencia de la República, buscando cómo definitivamente no haya proceso electoral. Vilma, pero con esos 6 precandidatos tiene presa prácticamente a toda la dirigencia política del país. Sí, Vilma, usted me dice que las protestas o las movilizaciones, las marchas, están prohibidas por ley en Nicaragua. ¿Es así? ¿Sí o no? No está, exactamente. Hubo no una ley, sino una normativa de la policía que desde el 23 de septiembre de 2018 dijeron: prohibido las marchas, nadie puede salir a la calle a marchar. Y desde ese momento nadie puede hacer marchas masivas. Sí, ya. Entonces, se deduce al arrestar a los candidatos presidenciales, que obviamente están en oposición al régimen, al prohibir las marchas que eventualmente podrían marchar contra el régimen. ¿Qué pasa con la libertad de expresión? La gente puede expresarse libremente. ¿Qué pasa con los medios de comunicación eventualmente? ¿Hay medios de comunicación críticos al actual gobierno o los periodistas están en riesgo ahí, si es que hay periodistas que estén contra el régimen, digamos, y lo digan esto públicamente?
Ve, la libertad de expresión, la libertad de prensa, los periodistas independientes, porque aquí se pueden casi clasificar en periodistas oficialistas y periodistas independientes. El periodismo independiente, que es el que impulsa la información veraz, la información plural, incluso está prácticamente objetivizado como objetivo central a destruir. Y han sido durante todos estos 3 años objeto de todos los tipos de agresiones que la dictadura ha impulsado contra el pueblo nicaragüense. Hubo un momento en que había 90 periodistas exilados fuera del país. Medios de comunicación, medios de televisión, canales de televisión destruidos. Periodistas importantísimos tuvieron que exilarse prácticamente para evitar ser arrestados, para evitar incluso la muerte y preservar su vida. Por ejemplo, Carlos Fernando Chamorro, una de las voces más actualizadas en el periodismo, pasó 11 meses o 9 meses exiliado en Costa Rica. Una característica de estos periodistas que han sido exiliados es que nadie se ha ido prácticamente a pasar el tiempo fuera del país, sino que han precisamente trasladado su voz crítica, su voz informativa, sus medios de comunicación desde el exterior, contando lógicamente con el respaldo de los colegas del lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, en este momento, el periodismo está siendo objetivizado, se le está incluso queriendo involucrar en esta represión selectiva contra los candidatos. La Fiscalía General de la República, como parte del sistema judicial sin independencia y completamente corrupto y parcializado, los está citando sin ninguna razón, de manera arbitraria, a interrogarlos a la Fiscalía, incluso preguntándole cómo es que realizan su programa, quiénes son sus fuentes de información, quién los financia. Entonces es prácticamente un acoso terrible, y en este momento muchos han tenido que volver a salir del país, como el caso de Carlos Fernando, un periodista de base, de muy acompañante de las luchas en las calles. David Quintana se tuvo que exiliar porque en cualquier momento lo mataban hace 3 días. Sí. Y así podíamos decir. Y otros que están dentro del país, le digo lo último, han decidido, bueno, sigo con mi programa, pero no voy a poder volver a hablar de política. Vilma, esa es la situación. Sí, muy complejo. Se nos acaba el tiempo. Vilma, ya respondió una de las preguntas que tenía presupuestada hacerle, que era el tema de la separación del Estado, que me parece una cuestión básica y que entiendo allá no existiría mucho. Le quiero preguntar lo último, muy cortito, Vilma. Usted, en lo particular, ¿cómo está? ¿Siente algún temor? Porque puede ser exiliada, no sé... ¿Cómo está usted en particular? Usted, Vilma, estamos hablando con Vilma Núñez. Ella es una reconocida activista por los derechos humanos en Nicaragua y a nivel latinoamericano es muy conocida. ¿Cómo está usted? ¿Siente algún temor, Vilma? Sí, yo estoy en Nicaragua. Estoy en Nicaragua y no me pienso ir del país. Estoy lógicamente con temor, pero tratando de manejar ese miedo que es una forma de represión, y convertirla en resistencia activa. Aquí no nos callarán, y ese ha sido nuestro compromiso con la gente de Nicaragua, a la que siempre hemos acompañado en el lugar donde nos agreden, en el lugar donde ocurre las violaciones. Y les digo, y aprovecho su programa para decirles, si alguna vez dejamos de hablar, no es porque nuestra voluntad, no es porque nos callamos, sino porque nos callan. Nuestro compromiso es no callarnos hasta que podamos. Quiero agradecer el contacto y la sinceridad de Vilma Núñez, conocida activista, defensora de los derechos humanos en Nicaragua. Están viviendo momentos muy complejos, con candidatos presidenciales arrestados, con silenciamiento de medios de comunicación, no hay separación de los poderes del Estado, y con un presidente, con el señor Ortega, que se ha transformado ya en el dictador que sacó con la revolución sandinista. Se han transformado en el propio dictador que él sacó del poder hace ya algunos años. Muchas gracias, Vilma, le deseamos mucha suerte, y a través suyo un saludo a todos los ciudadanos nicaragüenses de ese hermoso país centroamericano. Que esté muy bien.
Muchas gracias y les decimos a ustedes y al pueblo chileno, no nos dejen solos. Hoy más que nunca necesitamos de su apoyo, de su respaldo y que sean la caja de resonancia de todas estas barbaridades. Estamos a su disposición. Que esté muy bien. Hasta luego. Muy bien. Cuando uno... Ya nos vamos a la pausa, señor director. Cuando uno se queja de lo que pasa en nuestro país, de pronto hay que hacer la comparación con lo que sucede en otros países, digamos. Y pese a todo, digamos, nosotros también tuvimos un estallido social, igual que los nicaragüenses de hace 3 años ya, imagínense. Pese a todo, nosotros hemos logrado poco a poco, con muchas dificultades, ir saliendo de este tema, ir encauzando este tema con una convención constitucional que sesiona hoy por primera vez y con una mujer mapuche liderándola. Nosotros podemos hacer este camino en paz, en democracia, todos conversando para que mejore nuestro país. Y un saludo, por supuesto, a los hermanos nicaragüenses que lo están pasando pésimo por estos días. Nos vamos a la pausa comercial, volvemos de inmediato.